los equipos van a sentirse apoyados por estos balones porque es muy necesario. Hay veces se van los balones y quedan sin balón, pues mínimamente hay una reserva pues para seguir jugando. Es una persona importante para la liga porque realmente necesitamos el apoyo. Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Con esta pandemia que está pasando, pues nos ha perjudicado demasiado. Las ventas bajaron, no tuvimos la oportunidad de salir a vender. Hacía una cantidad bastante grande para hacer mi negocio, pero ahora hago el 50%. Nuestros insumos se fueron acabando con lo poco que fuimos sacando durante la cuarentena. Entre más vayan pidiendo y lo vayan pagando, su productividad, su negocio va a ir creciendo. Esa es la idea. También vamos a conseguir capacitaciones para que los vayan capacitando en la administración. Y lo que vayamos recuperando, sin ningún interés para ustedes, también lo vayamos impulsando a otras personas. Un apoyo de que no lo esperábamos. Nos va a servir en comprar materiales para seguir adelante. Nadie te va a otorgar un dinero sin ganar un interés. Es algo que le agradecemos porque nos haya apoyado sin conocernos. No quedar mal en esto que nos están dando, ser puntuales para que nos tengan confianza, porque aquí no nos piden nada. También nosotros debemos de poner nuestro granito en la arena, ¿verdad? Para salir adelante. Invirtiendo pues las cosas para que no terminen y tengamos con qué el sustente cada día. Si ya nos metimos en un proyecto hay que dar la cara, así como ellos están dando por nosotros, también nosotros vamos a apoyar. Muchísimas gracias por todo lo que nos han apoyado y que esperemos que nos sigan apoyando para poder lograr lo que queremos. Poder mejorar nuestras ventecitas que tenemos en casa. También para poder ampliar nuestro negocio pues a otros lugares, a otros estados. Y la ventaja que tenemos que podemos hacerlo y creo que sí vamos a salir. Gracias por el apoyo, pues esperemos que nos siga apoyando y pues seguir creciendo. Y gracias al licenciado, ¿verdad? Y que tenemos ese apoyo y que vamos a salir adelante. Y cam de las pases, ta pech chukil, pulseratik y ta luch manta, chuk ta melsan juguti muñeco etik y ma no stock chiklita di yo na diputado estaba un colta el lita toco colta el 24 de mayo ya con revestimientos venta colonia kutte y li yanch toque hoy las can be colta el venta chapun apoyo venta ta poshil ta kucha está con tonta riñón pero el colia la diputado ahorita yanti yo chpate el chamel ahorita li chapun colta la diputado más to leki a lo que colta la ya punta el justo que porque much manco en das tu cliposhi le tique sino que jato cala la ya un justo todo le diputado que colia le diputado ahorita está justo colta el yun chic justo clicam de lete chilo botikta ta besmo ta tu no se mushukun pero colia le diputado colta justo ta tiene jato te gestas pas que tal avanzar chic calam ta que colia le diputado le abicacale ya colta él ta familia porque coge ipas me pero las ya pues todos poshil ta me que y ahorita les mete hoy ta na pero muy na kutik si muy bahli colta las ya con diputado muy cosa más todo ta bocol si muy bahno con donde abicacale. Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. El trabajo es de mi niñez que empecé a trabajar, cosa que sea para la tortilla salía, pero con esta pandemia sí nos afectó demasiado. Somos 40 personas, ya no podemos ni ir a entregar la mercancía porque no se pueden cubrir muchos políticos, nadie me pudo visitar, los viene engañando, que dice que los va a apoyar y nunca los cumple. No cualquier persona los visita como el ahorita diputado los visitó aquí en la casa. Ese día que entreguemos el primer apoyo, sería interesante ver ese trabajo. La verdad me pongo muy contenta porque sé que lo puedo levantarlo mi negocio. Ya tengo 20 años trabajando, no he podido levantar.
no tengo cómo agradecer al diputado. Sé que lo voy a tener y sé que estoy contenta porque lo voy a lograr de levantar mi negocio por parte entre medio del diputado. Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Recibimos una donación de caretas, las cuales fueron repartidas entre el personal de limpieza, vigilancia y enfermería. Fueron de mucha utilidad para nosotros en el momento en que tuvo el pico la pandemia por COVID-19. Hubiese cambiado mucho en que quizás parte del personal se hubiera infectado por COVID-19 si no hubiese obtenido estas caretas. Diputado Carlos Morales, le damos las gracias a usted y poder así mitigar el contagio por COVID-19 dentro de la institución. Hace unos días, cuando estaba más dura la situación del COVID-19, la clínica COVID de San Cristóbal nos pidieron 40 paquetes de pañales para adultos, gasas, vendas, todo lo que era de artículo personal. Y de hecho, el diputado Carlos Morales Vázquez no solo me dio los 40 paquetes de pañales, me dio 45. Eso habla de su buen trabajo que está haciendo. Y pues la verdad, ¿quién no se va a poner contento que la gente que está para apoyarnos, que está para legislar por nosotros, se reciba un apoyo, que no te lo niegue? Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Con esta pandemia que está pasando, pues nos ha perjudicado demasiado. Las ventas bajaron, no tuvimos la oportunidad de salir a vender. Hacía una cantidad bastante grande para hacer mi negocio, pero ahora hago el 50%. Nuestros insumos se fueron acabando con lo poco que fuimos sacando durante la cuarentena. Entre más vayan pidiendo y lo vayan pagando, su productividad, su negocio va a ir creciendo. Esa es la idea. También vamos a conseguir capacitaciones para que los vayan capacitando en la administración. Y lo que vayamos recuperando, sin ningún interés para ustedes, también lo vayamos impulsando a otras personas. Un apoyo, ¿verdad?, de que no lo esperábamos. Nos va a servir en comprar materiales para seguir adelante. Nadie te va a otorgar un dinero sin ganar un interés. Es algo que le agradecemos porque nos haya apoyado sin conocernos. No quedar mal en esto que nos están dando, ser puntuales para que nos tengan confianza, porque aquí no nos piden nada. También nosotros debemos de poner nuestro granito en la arena, ¿verdad?, para salir adelante. Invirtiendo pues las cosas para que no terminen y tengamos con qué el sustente cada día. Si ya nos metimos en un proyecto, hay que dar la cara, así como ellos están dando por nosotros, también nosotros vamos a apoyar. Muchísimas gracias por todo lo que nos han apoyado y que esperemos que nos sigan apoyando para poder lograr lo que queremos. Poder mejorar nuestras ventecitas que tenemos en casa. También para poder ampliar nuestro negocio pues a otros lugares, a otros estados. Y la ventaja que tenemos que podemos hacerlo y creo que sí vamos a darle. Gracias por el apoyo, pues esperemos que nos siga apoyando y pues seguir creciendo. Y gracias al licenciado, ¿verdad?, y que tenemos ese apoyo y que vamos a salir adelante. El trabajo es de mi niñez que empecé a trabajar, pues aunque sea para la tortilla salía, pero con esta pandemia sí nos afectó demasiado. Somos 40 personas, ya no podemos ni ir a entregar la mercancía porque no se pueden cubrir muchos políticos, nadie me pudo visitar, los viene engañando, que dice que los va a apoyar y nunca los cumple. No cualquier persona los visita, como el ahorita diputado los visitó aquí en la casa. Ese día que entreguemos el primer apoyo, sería interesante ver ese trabajo. La verdad me fui muy contenta, porque sé que lo puedo levantarlo mi negocio. Ya tengo 20 años trabajando, no he podido levantar. No tengo cómo agradecer al diputado, sé que lo voy a tener y sé que estoy contenta porque lo voy a lograr de levantar mi negocio por parte entre medio del diputado. Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Recibimos una donación de caretas, las cuales fueron repartidas entre el personal de limpieza, vigilancia y enfermería. Fueron de mucha utilidad para nosotros en el momento en que tuvo el pico la pandemia por COVID-19. Hubiese cambiado mucho en que quizás parte del personal se hubiera infectado por COVID-19 si no hubiese obtenido estas caretas.
Diputado Carlos Morales, le damos las gracias a usted y poder así mitigar el contagio por COVID-19 dentro de la institución. Hace unos días, cuando estaba más dura la situación del COVID-19, la clínica COVID de San Cristóbal nos pidieron 40 paquetes de pañales para adultos, gasas, vendas, todo lo que era de artículo personal. Y de hecho, el diputado Carlos Morales Vázquez no solo me dio los 40 paquetes de pañales, me dio 45. Eso habla de su buen trabajo que está haciendo. Y pues la verdad, ¿quién no se va a poner contento que la gente que está para apoyarnos, que está para legislar por nosotros, se reciba un apoyo, que no te lo nieguen? Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Ikusi kam de las pases, tah pech chukil, pulseratik, y tah luch manta, tah melsan juguti muñecoetik, y mao no stock chiklita, yo una diputado estaba un colta el, estaba colta el 24 de mayo, ya con revestimientos venta colonia kutite, y li yanch toque hoy las canbe colta el venta, chapun apoyo venta tah poshilta.
Ikusi kam de las pase tah pech chukil pulseratik y tah luchmanta chuk tah melsan juguti muñeco etik y ma no stock chiklita di yo na diputado estaba un colta el lita toco colta el 24 de mayo ya con revestimientos venta colonia kutite y li yanch toque hoy las can be colta el venta chap un apoyo venta ta poshil tak kucha está con un tonta riñón pero el colia la diputado ahorita yanti yo chpate el chamel ahorita el chap un colta el diputado más to leki a lo que colta la ya un tal justo que porque much manco en das tukli poshil etique sino que hato kala la ya un justo todo el diputado que colia el diputado ahorita está justo colta el yun chic justo clicam de lete chilo justo ta besmo ta tuk no se mushukun pero colia el diputado colta justo ta yene hato te gesta pas que tal avanzar chic kalam take colia el diputado le avicacale ya colta el ta familia porque coge y me pero las ya pues todos poshil ta que me que y ahorita el me hoy ta na pero muy na kutik si muy bahli colta las ya con diputado muy cosa más todo ta col si muy bahno con donde avicacale. Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Con esta pandemia que está pasando, pues nos ha perjudicado demasiado. Las ventas bajaron, no tuvimos la oportunidad de salir a vender. Hacía una cantidad bastante grande para hacer mi negocio, pero ahora hago el 50%. Nuestros insumos se fueron acabando con lo poco que fuimos sacando durante la cuarentena. Además, vayan pidiendo y lo vayan pagando, su productividad, su negocio va a ir creciendo. Esa es la idea. También vamos a conseguir capacitaciones para que los vayan capacitando en la administración. Y lo que vayamos recuperando, sin ningún interés para ustedes, también lo vayamos impulsando a otras personas. Un apoyo, ¿verdad?, de que no lo esperábamos. Nos va a servir en comprar materiales para seguir adelante. Nadie te va a otorgar un dinero sin ganar un interés. Es algo que le agradecemos porque nos haya apoyado sin conocernos. No quedar mal en esto que nos están dando, ser puntuales para que nos tengan confianza, porque aquí no nos piden nada. También nosotros debemos de poner nuestro granito en la arena, ¿verdad?, para salir adelante. Invirtiendo pues las cosas para que no terminen y tengamos con qué el sustente cada día. Si ya nos metimos en un proyecto hay que dar la cara, así como ellos están dando por nosotros, también nosotros vamos a apoyar. Muchísimas gracias por todo lo que nos han apoyado y que esperemos que nos sigan apoyando para poder lograr lo que queremos. Poder mejorar nuestras ventecitas que tenemos en casa. También para poder ampliar nuestro negocio pues a otros lugares, a otros estados. Y la ventaja que tenemos que podemos hacerlo y creo que sí vamos a salir. Gracias por el apoyo, pues esperemos que nos siga apoyando y pues seguir creciendo. Y gracias al licenciado, ¿verdad?, y que tenemos ese apoyo y que vamos a salir adelante. El trabajo es de mi niñez que empecé a trabajar, cosa que sea para la tortilla salía, pero con esta pandemia sí nos afectó demasiado. Somos 40 personas, ya no podemos ni ir a entregar la mercancía porque no se pueden cubrir muchos políticos, nadie me pudo visitar, los viene engañando, que dice que los va a apoyar y nunca los cumple. No cualquier persona los visita, como el ahorita diputado los visitó aquí en la casa. Ese día que entreguemos el primer apoyo, sería interesante ver ese trabajo. La verdad me pongo muy contenta, porque sé que lo puedo levantarlo mi negocio. Ya tengo 20 años trabajando, no he podido levantarlo. No tengo cómo agradecer al diputado, sé que lo voy a tener y sé que estoy contenta porque lo voy a lograr de levantar mi negocio por parte entre medio del diputado. Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Recibimos una donación de caretas, las cuales fueron repartidas entre el personal de limpieza, vigilancia y enfermería.
fueron de mucha utilidad para nosotros en el momento en que tuvo el pico la pandemia por COVID-19. Hubiese cambiado mucho en que quizás parte del personal se hubiera infectado por COVID-19 si no hubiese obtenido estas caretas. Diputado Carlos Morales, le damos las gracias a usted y poder así mitigar el contagio por COVID-19 dentro de la institución. Hace unos días, cuando estaba más dura la situación del COVID-19, la clínica COVID de San Cristóbal nos pidieron 40 paquetes de pañales para adultos, gasas, vendas, todo lo que era de artículo personal. Y de hecho, el diputado Carlos Morales Vázquez no solo me dio los 40 paquetes de pañales, me dio 45. Eso habla de su buen trabajo que está haciendo. Y pues la verdad, ¿quién no se va a poner contento que la gente que está para apoyarnos, que está para legislar por nosotros, se reciba un apoyo, que no te lo nieguen? Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Se hace el deporte por la juventud, por la drogadicción, el alcoholismo, mínimamente 1 hora, 2 horas. Y así que la liga pues ya tiene como 14 años la liga, y otras autoridades pues no se preocupan por la liga. Hemos metido documentos en la presidencia y nada. Lo único refugio de nosotros es la ayuda hemos recibido es con Carlos Morales Vázquez. Nos regaló grava, arena, igual como nos está haciendo el día de hoy. Nos ha apoyado con trofeos, nos ha apoyado, aunque sea con algo, pero nos ha apoyado siempre. También los equipos van a sentirse apoyados por estos balones, porque es muy necesario. Hay veces se van los balones y quedan sin balón, pues mínimamente hay una reserva pues para seguir jugando. Es una persona importante para la liga, porque realmente necesitamos el apoyo. Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. ¿Sí se escucha? Bueno, ¿sí? Bueno, gracias, buenas tardes compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí en este día lluvioso. Les agradezco, a pesar de la situación que estamos viviendo, que estén aquí con nosotros para compartir este segundo informe de gobierno. No ha sido un año fácil, derivado a la pandemia, la crisis sanitaria y luego la crisis económica. Vamos a tratar de ser muy explícitos y muy claros de lo que hemos hecho a lo largo de este año y en la suma de estos 2 años que llevamos en la legislatura. Quiero presentarles antes un video de todas las acciones que hemos hecho en la Cámara de Diputados, fuera de ella, para que en resumen vean un poco las acciones que hemos hecho. Quisimos compactarla, de ahí voy a, en base a unas diapositivas, les voy a hacer una presentación de cómo nos encontramos en Chiapas y en México en materia económica, de progreso, de seguridad, bueno, en fin, de varios rubros para que ustedes tengan un panorama amplio y dentro de todo el contexto que vivimos hoy en día en México. Así es que los dejo ahorita con el video que dura alrededor de 20 minutos y de ahí me paso al frente de nuevo para explicar todas las diapositivas que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos, muchas gracias. Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Soy Carlos Morales Vázquez, orgullosamente chiapaneco, arquitecto de profesión, empresario por convicción, político por pasión, diputado federal independiente, un ciudadano en política. Tengo años trabajando por San Cristóbal de las Casas y por mi estado. Sueño con un país de iguales, libre y de oportunidades para todos. La planeación y la participación ciudadana son mi lucha. Le apuesto al desarrollo sostenible de las ciudades, a la vida digna del ser humano, al combate a la corrupción, a la transparencia y a la competitividad, y a una infraestructura que materialice el crecimiento económico de todos y cada uno de los mexicanos. Llevo 2 años de representar a Chiapas en la Cámara de Diputados y durante este tiempo he impulsado 8 iniciativas de ley, 23 puntos de acuerdo y decenas de intervenciones en tribuna con las que he defendido e he impulsado temas que nos atañen a todos. Las altas tarifas de luz eléctrica. Solicité hace un año se aplicara la tarifa 1F, la más baja en el estado, y en el caso de la deuda que tienen usuarios, es mejor replantearles la deuda para
que pueda tener ingresos la Comisión Federal de Electricidad, creo que eso abona a esta lucha. Comisión Federal de Electricidad presenta en promedio 13,000 denuncias y quejas ante el Buró Comercial de la Profeco. En promedio al año. Le tomo la palabra que se atiendan también esas quejas anuales, señores directores, aquí con sus señores directores, porque muchos grupos reclaman esta atención y no son atendidos. No es un asunto político, es real esta afectación y los usuarios están denunciando ante la Profeco. Ojalá que se pueda atender. En contra del presupuesto de egresos de la Federación 2021, ya que castiga al campo, al turismo, medio ambiente, a la educación y a la infraestructura, privilegiando a los proyectos insignia. Carlos Morales, sin partido, en contra. El proyecto de presupuesto de egresos presentado ante esta soberanía dibuja claramente lo que el gobierno en turno representa. Un gobierno centralista, un gobierno que no escucha. Con este presupuesto abandonan al sector turístico, no todo es Tren Maya, abandonan el medio ambiente, no todo es sembrando vida, mayor gasto a la militarización. Planeación para un mejor gasto de los recursos públicos. Es posible que en este sexenio tengamos una planeación conjunta con las entidades federativas y los municipios y que propicie un desarrollo sostenible, nacional e integral y se puedan impulsar estos institutos. Los implanes, me gustaría comentar, diputado, me sumo a sus observaciones y comentarios de que los implanes son instrumentos que deben de ser autónomos. La urgente conclusión de los trabajos de restauración de templos y monumentos históricos en San Cristóbal de las Casas. Chiapas se tiene un registro de más de 114 inmuebles dañados y no se han atendido en su totalidad. Se ha dejado de percibir cerca de 70 millones de pesos por semana por concepto de derrama económica. Es un estado necesitado de recursos, pega y pega mucho. Me gustaría que nos pudiera dar una fecha en concreto para la entrega de los recursos a esta entidad y a las demás entidades que suman 11 estados, porque creo que ya después de 2 años urge ser atendido esta demanda añeja de la ciudadanía, que también nos ha afectado mucho en turismo. El cumplimiento de los compromisos presidenciales, como la ampliación de la carretera Palenque-San Cristóbal. López Obrador se comprometió en Ocosingo, Chiapas, a la ampliación y modernización de la actual carretera San Cristóbal-Palenque. Obra que también tiene destinado para este 2020 109 millones de pesos. La pregunta, señor secretario, con esta inversión, ¿en cuántos años piensan terminar? Ya que solo el libramiento que se requiere en el municipio de Ochuc está calculado en 180 millones de pesos. Aunado al recorte del 50% en materia de inversión en Chiapas. La advertencia y rechazo a la militarización. Morena en esta Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que el Ejecutivo Federal pueda militarizar industrias civiles. ¿Tiene la Secretaría conocimiento de esta iniciativa? ¿Cuál es el diagnóstico sobre el impacto que tendrá la militarización de industrias productivas civiles como la Marina Mercante? ¿Y cómo se explicará esta violación al artículo 129 de la Constitución? Quiero decirle que nunca la Secretaría de Comunicación no fue consultada al respecto. Y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil. Exigir más recursos para salud, infraestructura, equipamiento y medicinas. Un enorme problema que hoy nos ha cobrado factura con la pandemia. Existen decenas de hospitales que fueron construidos en los últimos años y que aún están sin equiparse y carentes de medicamentos, otros más que quedaron a medias. Basta citar como el ejemplo el Centro de Vacunología en San Cristóbal de las Casas, que daría servicio al Hospital de las Culturas, recientemente donado a la Guardia Nacional. Y los que funcionan en su medida son instalaciones deplorables con instrumental médico viejo y problemas laborales del personal de salud. Esto lo sabemos, señor secretario, no es nuevo, pero se tiene que atender. Ante estos hechos yo le pregunto, señor secretario, y hablo por las y los chapanecos, mis paisanos que tanto han padecido estas carencias, ¿en verdad tenemos garantizada la atención médica? En contra de la desaparición del INIFED y del INE, por una educación de calidad como motor de desarrollo. Hablar de desaparecer al INIFED es lo más incongruente que he escuchado en estas reformas. Cuando el INIFED es un instituto normativo, hace más de 30 años no construye escuelas. Es un instituto normativo, solo emite lineamientos en materia de construcción. Son los estados y municipios que reciben los recursos federales para construir y mejorar el equipamiento de las escuelas. La falta de planeación nos sale caro en este país, pero quieren meterle a la bolsa dinero a fondo perdido.
En contra de la extinción de los fideicomisos, por la continuidad, los fondos de protección y por la transparencia. Rechazamos totalmente la extinción indiscriminada de los fideicomisos. Le pregunto a los que están de acuerdo con la desaparición del Fonden, ¿cómo harán frente a los desastres naturales? Por ello, presento las siguientes reservas al dictamen que hoy se vota. Primero, se propone la no eliminación del Fondo de Desastres. Exigir la urgente intervención de Semarnat para el rescate de los humedales en San Cristóbal de las Casas. Usted se sumará, apoyará estas acciones, intervendrá de manera inmediata para que cesen estas invasiones, para que atienda la Procuraduría Ambiental, las fiscalías a frenar estas graves consecuencias que se están ocasionando al medio ambiente. Compromiso, diputado Carlos, el decirle que sí, que vamos, yo personalmente buscaría instrumentar esa mesa técnica. Nos interesa mucho el tema del agua, sobre todo el caso de San Cristóbal. Soy un diputado sin partido, no tengo bancada ni los apoyos con que cuentan los legisladores con grupos parlamentarios. Sin embargo, me encuentro dentro del ranking de los 3 primeros lugares de los diputados por Chiapas, con más acciones legislativas impulsadas en los últimos 2 años. Iniciativa para reformar la Ley de Obras Públicas. Logramos la aprobación en comisión de la iniciativa para reformar la Ley de Obras Públicas, un trabajo hecho con cámaras y colegios de profesionistas de todo el país, con lo que buscamos combatir la opacidad y la falta de competencia en las contrataciones. Busca impulsar la planeación, la competitividad y la transparencia de la obra pública en México. Iniciativa para la creación de institutos de planeación. La planeación debe ser el eje rector en este país. En el territorio mexicano solo 3% de los municipios cuentan con institutos de planeación. Por ello, seguiremos incidiendo para reformar la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial. No más infraestructura sin planeación. Con esto se pretende tener mayor eficiencia en el gasto público, desarrollo sostenible, menos corrupción, abatir la construcción de elefantes blancos, contar con bancos de proyectos, disminuir las ocurrencias por cambios de gobierno, que existan estudios previos, proyectos ejecutivos y que estos manden al presupuesto y no el presupuesto al proyecto. Por años se ha querido impulsar el parque lineal aquí en el río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez. Por ello incidiré en el tema porque es una demanda añeja de todos los tuxtlecos. Iniciativas para reformar el reglamento de la Cámara de Diputados y la Ley Orgánica del Congreso. Asimismo, he impulsado iniciativas para otorgar las mismas oportunidades y derechos a los legisladores sin partido en las cámaras de diputados y senadores. El objetivo es fortalecer la participación de los legisladores independientes o sin partido, acción que abona a la democracia, a la pluralidad. Hoy en día domina el partidismo dentro de ambas cámaras. Iniciativa de ley sobre el desplazamiento interno forzado en México. En estados como Chiapas, desafortunadamente tenemos a miles de familias que han sido desplazadas de sus lugares de origen de manera forzada, por conflictos diversos, principalmente agrarios y religiosos. Solo en 2018 se contabilizaron 5,000 familias desplazadas internamente, mayormente mujeres y niños. El Estado mexicano es omiso al no reconocer la figura legal de personas internamente desplazadas. Por ello, impulsé con mis compañeros legisladores de la iniciativa Ahora una iniciativa de ley que busca visibilizar y dar reconocimiento legal a este fenómeno que se ha acrecentado durante los últimos años. Se busca no dejar en el desamparo a las miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus propiedades y lugares de origen. Para darle autonomía a la función pública. A fin de crear un organismo autónomo constitucional encargado de la función pública, presenté una iniciativa de decreto, ya que actualmente este organismo forma parte de la Administración Pública Federal centralizada, lo que le concede el menor grado de autonomía frente al Poder Ejecutivo. Con esta iniciativa se busca señalar la necesidad de dotar de autonomía constitucional a la Secretaría de la Función Pública, a partir de ejes como combate a la corrupción, crecimiento económico, buen funcionamiento del Estado constitucional, mejor desempeño de la gestión gubernamental, eficiencia y buen manejo del gasto público. Puntos de acuerdo. Para iniciar los trabajos de modernización de la carretera San Cristóbal de las Casas Palenque. Que atractivos turísticos como San Cristóbal de las Casas y Palenque se encuentran comunicados por una vía más rápida y segura. Ha sido una añeja demanda y un compromiso presidencial.
Por ello, presenté punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y SCT iniciar los trabajos de modernización de la carretera San Cristóbal de las Casas, Palenque. En respuesta al exhorto, enviado por la Cámara de Diputados a estas dependencias, la SCT informó que en el PEF 2020 se destinó únicamente el 0.03% de lo requerido para el total de la ejecución de este importante proyecto. Seguimos incidiendo en el tema y para 2021 se incrementará 300% el recurso asignado. Tenemos tiempo para buscar fortalecer más el presupuesto en el PEF. Ejecutar acciones de rescate de las plantas locales de tratamiento de aguas residuales fuera de operación. El 78% de 209 plantas de tratamiento de aguas residuales que existen en 81 municipios de Chiapas no están en operación. Esto me fue informado por Conagua, como respuesta al exhorto que desde la Cámara de Diputados envió a esta dependencia federal y al gobierno de Chiapas, para que se realicen acciones de rescate a estas plantas de tratamiento de aguas residuales. Continúo sosteniendo reuniones con los directivos de Conagua para pedir el seguimiento al tema y se consideren en el presupuesto los recursos necesarios para el rescate de las plantas inoperantes. Combatir la tala ilegal de los árboles. Estudios de diversos organismos no gubernamentales estiman que el 90% de la madera que se transporta en Chiapas es de procedencia ilícita. Por ello, presenté punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, Profepa y al gobierno de Chiapas que de manera conjunta y en coordinación con la sociedad civil se realicen diversas acciones con el objetivo de combatir la tala ilegal de árboles en la entidad y se fortalezca la cultura de denuncia ciudadana de este delito. Solo trabajando juntos, sociedad y gobierno, podemos frenar el deterioro ambiental. La ampliación de la carretera San Cristóbal de las Casas, Comitán. Para eliminar el cuello de botella que se origina en la entrada sur de San Cristóbal de las Casas, que además representa un peligro a los usuarios de esta carretera y afecta a la actividad turística de la región, desde la Cámara de Diputados promoví exhorto a la Secretaría de Hacienda, SCT y al Gobierno de Chiapas concluir ampliación carretera en el tramo Comitán-San Cristóbal de las Casas. El exhorto realizado a las dependencias demanda la ampliación de 7 a 12 metros en los 550 metros que faltan. Por ello también me reuní con el director del Centro SCT Chiapas para saber el estatus del tema. El asunto se encuentra detenido jurídicamente por un amparo. Es necesario de la intervención de los 3 niveles de gobierno. Daré seguimiento al tema. La implementación de organismos operadores para la gestión integral de residuos sólidos en Chiapas. A fin de resolver a fondo en Chiapas el problema de la recolección, manejo y disposición final de la basura y sus consecuencias negativas al medio ambiente, presenté un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Chiapas y que en conjunto con la Federación implementen la consolidación de una estrategia gubernamental para la formación de organismos operadores encargados de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en todos los municipios de la entidad. En Chiapas existe un deficiente sistema de recolección, pues cerca del 40.2% de los residuos sólidos recolectados tienen como disposición final sitios controlados. Lamentablemente, en algunos temas no se ha tenido respuesta oportuna y favorable. Realizar tareas de prevención de riesgos y sancionar el contrabando de combustible que se vende en Chiapas. En las carreteras de la entidad, la venta de combustible ilegal se da a plena luz del día y a la vista de todos, y representa pérdidas millonarias para los empresarios del sector y para el propio gobierno, con la evasión de los impuestos. A fin de frenar en Chiapas la venta ilegal de gasolina, presenté un punto de acuerdo para exhortar a Pemex, a la Fiscalía General de la República, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Instituto Nacional de Migración, a fin que se atienda esta problemática que representa un grave peligro para la seguridad de la población y a la economía. Atender la violencia de género contra las mujeres en Chiapas. Presenté punto de acuerdo para girar diversos exhortos al gobierno de Chiapas con el objetivo de que se atienda el problema de violencia de género que se presenta en esta entidad, situada como el tercer estado con más feminicidios de niñas y adolescentes del 2015 al 2019. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A través de estos exhortos, solicité que las autoridades de Chiapas presenten un informe sobre los resultados y seguimientos de la alerta de violencia de género contra las mujeres, emitida para 7 municipios de esta entidad desde noviembre de 2016, a fin de que de forma coordinada con los titulares de los municipios se ejecuten acciones de forma eficaz para dar soluciones integrales. Exhortar las Secretarías de Salud Federal y del Estado de Chiapas a realizar la implementación de acciones para mitigar la pandemia. Solicité exhortar a las Secretarías de Salud a nivel federal y del Estado
para que realicen e implementen una estrategia de saneamiento y aseguramiento de la salud pública a través de la distribución de medicamentos, atención médica, equipos de protección y promoción reiterada de las reglas de sana distancia, que coadyuve a reducir contagios y evitar la propagación del virus. Instrumentar un programa integral de apoyo a las MIPYMES afectadas por la pandemia. Presenté este exhorto con el objetivo de que las Secretarías de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas, así como su instancia federal, instrumenten un programa integral de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, de Chiapas que se han visto afectadas durante la epidemia de COVID, apoyándolos para prevenir su cierre y fomentar su óptima recuperación y fortalecimiento. Brindar apoyos fiscales a empresarios de Chiapas. Solicité exhortar a las Secretarías de Hacienda Federal y del Estado para que en el marco de las afectaciones que ha generado la pandemia por COVID a las empresas, implementen un plan en el que se establezcan beneficios fiscales para las micros, pequeñas y medianas empresas del Estado, con el objetivo de amortizar las cargas fiscales de los empresarios, protegiendo el empleo y los salarios, en específico el impuesto sobre nóminas e impuesto sobre hospedaje que establece la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Fortalecer las acciones de seguridad en Chiapas. Durante el primer semestre de 2020, la violencia en Chiapas se ha visto marcada por el incremento de delitos como robo de vehículos, asalto a negocios, a transeúntes y al robo a casa-habitación. Por ello, presenté solicitud para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal y del Estado de Chiapas para que en coordinación con todos los municipios tomen en cuenta la participación ciudadana y fortalezcan los trabajos relativos a la seguridad de la población. Trabajos de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad. Como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, sostuve más de 16 reuniones con representantes de diversas dependencias de los 3 niveles de gobierno, así como cámaras, colegios y asociaciones con el objetivo de impulsar importantes temas como enriquecer la iniciativa para la creación de institutos de planeación a través de la realización de foros nacionales, incidir en los programas de mejoramiento urbano que se desarrollan en el sureste, acordar acciones para defender el fondo metropolitano, agilizar los recursos para los trabajos destinados a la reconstrucción de templos dañados por el sismo de 2017. Asimismo, sostuve encuentros con los presidentes municipales de San Miguel de Allende, Guanajuato, Zapopan, Jalisco y Tulum, Quintana Roo, en búsqueda de experiencias exitosas y referentes sobre planeación, movilidad, recaudación y desarrollo sostenible. Trabajo de la Comisión de Infraestructura. Como integrante de la Comisión de Infraestructura, participé en más de 40 reuniones, foros, congresos y parlamentos abiertos con el objetivo de impulsar temas como defender el presupuesto en infraestructura, el proyecto del Tren Maya, defender el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, entre otros, enriquecer la reforma a la Ley de Obra Pública. Gestión por Chiapas. Con trabajo de a pie, busco incidir todos los días por el bienestar de México y de mi estado, pero en especial por la doble crisis que vivimos por esta desafortunada pandemia. Apoyando a nuestros héroes, doné insumos de protección a clínicas y hospitales, ayudando a los más vulnerables en el momento más álgido del pico de la pandemia. Doné despensas para adultos mayores y personas de escasos recursos. Para apoyar a los sancristobalenses afectados en sus negocios y comercios con esta contingencia, trabajamos una estrategia de reactivación económica, exigiendo a la Profeco frenar los abusos en la venta de insumos y medicamentos para enfermos de COVID y solicitando a las autoridades de salud la aplicación de las pruebas necesarias para evitar más contagios. En temas generales, he dado acompañamiento a ciudadanos organizados para impulsar el Plan Integral de Saneamiento del Valle de Jovel para mitigar el impacto ambiental que generan las aguas negras. El impulso a la actividad deportiva y artística de jóvenes talentos siempre ha sido mi prioridad. He gestionado ante autoridades federales la agilización de pagos para empresarios de la construcción. Me he sumado de forma solidaria, contribuyendo con diversos apoyos para la valiosa labor que realiza la Brigada de Rescatistas Voluntarios. Ante el director del IMSS, he solicitado una solución urgente a la tramitología que día a día sufren los derechohabientes de este organismo y el apoyo para los jubilados en lo referente a sus pensiones por vejez. He tocado todas las puertas y me he sentado ante los representantes de diversas instancias de gobierno para exigir la agilización de la reconstrucción de templos de San Cristóbal afectados por el sismo de 2017. Con organismos ciudadanos, conjuntamos esfuerzos para exigir tarifas justas de electricidad. Represento a Chiapas, no a un partido ni a ningún grupo. Por ello,
Mi trabajo es para todos. Debemos pasar del enojo a la construcción. No podemos permitir más la división, la polarización, ni anclarnos a un eterno pleito. Cuando todos somos uno, un Estado, una misma bandera y una misma cultura. La inclusión, la tolerancia, la solidaridad y la pluralidad deben estar en la agenda pública. Es momento de cambiar a Chiapas. Es momento de cambiar a México. Muchas gracias. Carlos Morales Vázquez, segundo informe legislativo. Carlos Morales Vázquez, segundo informe. ¿Ya? Ahora sí, espero que les haya gustado. Nos quedó mucho trabajo por hacer por el tema de la pandemia, pero seguiremos insistiendo. Entramos un poco fríos hace rato, le vamos a echar candela a este asunto, digo, finalmente hace un día lluvioso y yo creo que también debió haber sido bueno tener un push allá afuera para calentar motores. Miren, es muy amplia la información que les quiero decir el día de hoy, pero vamos a tratar de compactar toda la información para que ustedes tengan conocimiento de lo que está sucediendo en nuestro Estado y México, no solo por las acciones que nosotros hemos hecho, sino cómo vemos nosotros, la visión que tenemos del Estado mexicano y cómo se encuentra nuestro Estado y cómo debe de salir y en qué situación nos encontramos. Hablemos de economía. No nos debe de parecer extraño que dentro del presupuesto de egresos, mucha gente no conoce el recurso que nos llega de la Federación, pero hoy en día ha crecido bastante. 95,000 millones de pesos va a recibir nuestra entidad federativa en este 2021. Creció algo así como 4,000 millones de pesos referente al 2020. En contraste, Guanajuato, que es un estado muy productivo, va a recibir 78,000 millones de pesos. ¿Por qué les digo esto? Porque en esta forma de ver las cosas, Guanajuato aporta el 4.4% del Producto Interno Bruto a este país, mientras que Chiapas el 1.5%. En ese contraste es como se deriva ahorita esta discusión que tienen 10 gobernadores en el país por el pacto federal, donde quieren un diálogo, donde quieren que se reconfigure este acuerdo, porque ellos no están de acuerdo en lo que aportan y lo que reciben. Y es ahí donde nosotros tenemos que incidir, mayor productividad, mejorar nuestra economía, combatir la corrupción, entre otras cosas que tenemos que hacer aquí en Chiapas, porque no podemos seguir viviendo de la federación, del gasto federalizado. Décadas desde que se firmó el pacto federal, no ha tenido un verdadero avance Chiapas. Al contrario, en los últimos años ha tenido un decrecimiento y no ha crecido. El pacto federal fue concebido para promover el desarrollo equitativo entre los miembros de la federación, no para marcar contrastes y rezagos. Si ustedes se dan cuenta, aparecen dos países en uno, es decir, el norte y el sur, y en ese sentido no vamos a progresar nunca si no vemos cuáles son los problemas de fondo. Chiapas y Guanajuato, como ya se los mencionaba en la gráfica anterior, tienen una gran diferencia. Guanajuato tiene casi la misma población que Chiapas, sin embargo, producen de manera diferente. Guanajuato crece 3 veces más que Chiapas, 3 veces más. Entonces los estados del norte tienen mayor productividad y los del sur se están rezagando. Quiero solo, por ejemplo, ponerles el caso de San Cristóbal y San Miguel de Allende. Hace un rato mencionaba que estuve con el alcalde de San Miguel de Allende, misma población, pero ellos recaudan más. Ustedes se podrán dar cuenta que 50% menos de la recaudación que tiene San Cristóbal con respecto a San Miguel de Allende. Fuimos a recorrer el país,
en diferentes municipios para saber qué es lo que estamos haciendo mal, y en ese sentido nos queda claro que tenemos que ser más productivos, tenemos que fomentar más un desarrollo sostenible, combatir corrupción, dar mayor participación a la ciudadanía, que hoy no la tiene. Ustedes pueden ver también en las gráficas que vienen, que estamos siempre en los últimos lugares, 31, 32, 30, en este semáforo económico estatal, el crecimiento económico de Chiapas fue menos 3%. Así ha estado sucediendo en los últimos años. En lugar de ir para arriba, estamos yendo para abajo. No tenemos productividad. Sin embargo, Guanajuato creció 0.1%. Algunos estados tienen algunos problemas. Y quiero decirles que Guanajuato, aún con la inseguridad que viven, está creciendo. ¿Qué pasa con la deuda pública? Chiapas es uno de los estados más endeudados. Vuelvo a insistir, con menor productividad, menor aportación al Producto Interno Bruto, menor desarrollo, con mayor endeudamiento. Ustedes lo pueden ver, estas gráficas de México, México cómo vamos, y eso nos dará una pauta y un panorama de ver qué es lo que tenemos que hacer en Chiapas, cómo tenemos que resolver este problema. Pasemos a la materia de infraestructura. En materia de infraestructura, se podrán dar cuenta que en lugar también de ir invirtiendo más cada día para tener mejor conectividad, vuelvo a insistir, para tener mejor productividad necesitamos desarrollo, necesitamos conectividad, necesitamos mejores carreteras, mejores servicios, mejor infraestructura. Y es lo que no tenemos hoy en día en Chiapas. No tenemos gas natural. Hay un clúster de empresarios que están haciendo todo lo posible por traer este gas natural aquí a Chiapas, y parece ser que el mismo gobierno es el que se antepone para que no se haga. O sea, se ha tenido muchas barreras. He tratado con otros grupos de empresarios, gente que quiere trabajar por Chiapas, de traer procesadoras de alimentos, crear valor a ese producto del campo que todavía no se puede lograr. Pero si se dan cuenta, se tuvo mayor inversión en 2010. Hace 10 años que no se supera esas cifras. Es decir, no vamos creciendo en materia de infraestructura. Hay que sumar a esto lo que se invierte en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Solo, fíjense, solo en materia de cartera de inversión. En cartera de inversión de 2019 al 2021 ha bajado estas cifras. Por ahí, yo considero que la situación que estamos viviendo no debe de ser así, tenemos que incidir más para que Chiapas tenga mayor infraestructura. Y la SCT hoy en día, en 3 años, ha disminuido. Por ahí tenemos un error en los años, pero hoy en día, en el 21, lo único que tenemos que agradecer de todo este recorte presupuestal en materia de infraestructura en la SCT es que a San Cristóbal le puede ir un poquito mejor. ¿En qué sentido se los digo? El año pasado se aportaron 91 millones de pesos para el mejoramiento de la carretera San Cristóbal a Palenque, y hoy en día se van a invertir para el 21 285 millones. Esa inversión para 2021 es exclusivamente para la carretera San Cristóbal a Palenque. De ahí no hay mayor inversión, no hay mayor cartera de inversión para la SCT. Sí hay otros recursos, que es para el mantenimiento de carreteras y caminos rurales, otros compromisos y proyectos que ya se tenían, pero se deja de invertir en el Puente de la Concordia, por ejemplo, que tiene un valor de 520 millones de pesos. Falta el 15% de inversión, no está registrado en Hacienda, lo hemos reclamado todo el tiempo, nos va a conectar con la frontera Guatemala, nos va a permitir mayor conectividad, lleva 2 años sin inversión, y dicen que necesitan otra vez el estudio de preinversión. Yo me pregunto, ¿para qué necesitamos un estudio de preinversión? Si ya se había autorizado, ya había un estudio de preinversión, ya se autorizó el 85% ya se ejecutó. Ahí tenemos un elefante blanco, como muchos de los que se han hecho aquí en Chiapas. Aquí se podrán dar cuenta que ha disminuido 35% la inversión en materia de infraestructura en todo el territorio del país. 35%. Invertimos el 2.5% del Producto Interno Bruto en materia de infraestructura. Y eso se lo estoy diciendo no solo por inversión pública, es inversión privada también ese 2.5%. Cuando la OCDE recomienda 5% mínimo de inversión en relación al Producto Interno Bruto. Estamos invirtiendo el 50% de lo recomendado de los países que integramos la OCDE. Y sin embargo,
el 80%, fíjense bien, lo aporta la iniciativa privada. Y hay un tremendo pleito por ahí, con la iniciativa privada. ¿Cómo vamos en empleo? En empleo, 4% fue el crecimiento de acuerdo a la expectativa, sin embargo estuvimos a la baja, se perdieron más empleos en Chiapas, considerando que Querétaro ahorita es un estado productivo, ha generado más del 100% de la expectativa, 172% de empleo proyectado, 30% en Guanajuato, 4% nosotros, y así nos vamos a ir con todas las cifras. ¿Por qué creen que durante décadas siempre estamos en los últimos lugares? Siempre estamos en los últimos lugares. La informalidad laboral ha crecido al 63% cuando la media es del 51%. O sea, estamos arriba de la media. Es decir, en lo que tenemos que estar arriba estamos abajo y en lo que tenemos que estar abajo estamos arriba. Al final de cuentas nos colocan siempre en los últimos lugares. La informalidad ha crecido y eso no es sano. La pobreza laboral, la media es el 37%. Y sin embargo, nosotros nos colocamos en el 64% de pobreza laboral. Por ingresos, somos el estado con menores ingresos, por cuestión laboral, de los peores, 32, pues el último. Los trabajadores asegurados en el IMSS en Chiapas, el 73% del sector terciario, el primario que es el campo, la agricultura, el sector secundario que es la industria, la manufactura, que tenemos muy poca industria. Por eso es que dicen que cuando viene la inversión en materia de infraestructura, construcción, nos referimos a construcción, es ahí donde levanta un poco la economía en Chiapas, pero no tenemos industria manufacturera, no hay otro tipo de industria, no hay procesadoras de alimento, porque no tenemos la infraestructura necesaria, la conectividad necesaria, no tenemos cómo sacar muchos productos. Y no se le apuesta aquí en Chiapas a la productividad. Por eso, en el sector terciario, que es donde está el transporte, comercios, turismo, es quien soporta la mayor parte de la economía aquí en Chiapas, quien aporta más del 70% de los empleos en Chiapas. Por eso es que no entendemos por qué existe una animadversión con este gobierno federal, cuando en realidad esta industria, este sector, es quien sostiene mucha economía, mucho empleo, y en Chiapas no es la excepción. Sin embargo, el número de empleos que se sostienen de manera formal apenas llega a alcanzar el 2% de la nacional. Es decir, no aportamos mucho empleo al país. Dentro de los trabajadores afiliados al IMSS, la verdad es que nos sorprendió que no tuvimos una gran baja, fue una disminución apenas del 5% ahorita por la cuestión de la pandemia, por esa crisis sanitaria que nos llevó a la crisis económica. La verdad es que sí me siento muy contento en ese sentido. Se perdieron muchos empleos formales, pero no tantos en Chiapas, 5%. Los comerciantes, los empresarios, los felicito, supieron contrarrestar, supieron aguantar y solo se perdió el 5% de los empleos. ¿Qué pasa en materia de seguridad? En materia de seguridad, para 2021, de 2018 a 2021, en materia de militarización crece el presupuesto 30%. Vamos hacia un país para militarizarlo. Estamos militarizando al país, ustedes lo vieron. Cuando Jiménez Espriu dijo que no estaba de acuerdo que las aduanas se militarizaran. Cuando nosotros lo abordamos y le preguntamos de forma personal, dijo que no estaba dispuesto a aceptarlo, que de llegar a este tema iba a renunciar y renunció. Es decir, no todos están de acuerdo con este tema. Su salida del secretario de Comunicaciones y Transportes fue ese punto exactamente, porque no está de acuerdo en que se militarice el país. Hoy en día construyen aeropuertos, construyen bancos del bienestar, transportan correo, todavía tienen que ayudar a mitigar los desastres naturales, tienen que hacer la labor de seguridad. En fin, hacen mucha labor el ejército. Creo que se está perdiendo el sentido por el cual fue creado nuestro ejército aquí en México. El ejército mexicano se le tiene que dar su función y es el resguardo de nuestra seguridad nacional, pero no la podemos sacar de los cuarteles a hacer otro tipo de trabajo. Sin embargo, está creciendo mucho el tema del apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, y lo cual nos preocupa,
nos preocupa y nos ocupa porque países que han perdido esa democracia, esa autonomía, ha sido precisamente por eso. Entonces vamos a seguir incidiendo en ese tema. Ahora, en contraste, se pierde el Fortasec, lo cual es un despropósito en este gobierno, porque con ello incide en materia de seguridad en todos los municipios. ¿Qué les ayudaba a los municipios este fondo? Comprar uniformes, capacitación, equipo, armamento, patrullas, mejora salarial. La verdad es que era de gran ayuda para los ayuntamientos. Así como haber recortado el Fondem en la minuta, en el dictamen que se aprobó, le dejan toda esta responsabilidad a los municipios, a los estados. En la comparecencia del secretario de Transportes, el nuevo secretario, le pedimos de favor que incidiera en el tema, hiciera los análisis técnicos de toda la afectación que sufrieron las carreteras en Chiapas. Él mismo comentó que a raíz de la desaparición del Fonden van a buscar recursos. Entonces es falso y es mentira que digan que ya lo tienen solucionado, porque eso es lo que nosotros peleábamos. No está en el presupuesto ningún fondo que mitigue estos desastres. El mismo dictamen dice que la federación le deja la responsabilidad, dice que los municipios y los estados pueden utilizar hasta un 30% de los recursos que les llega de la federación para utilizarlos en caso de desastres. Entonces, ¿dónde está su participación del Estado? Ahorita los estados van a tenerle que hacer frente a estas situaciones y miren lo que estamos pasando hoy en día aquí en San Cristóbal y lo que está pasando Tabasco y las afectaciones que siguen hoy en día. Entonces, en materia de seguridad, la afectación que tenemos, aquí tenemos una gráfica también de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, cómo se vieron afectados. Solo San Cristóbal estuvo recibiendo en promedio 15 millones de pesos anuales, 12, 16, 15 millones, Tuxtla alrededor de 30 millones de pesos al año. Eso ayudaba mucho a la cuestión de seguridad, por todo lo que se podía adquirir de equipamiento, y también apoyaban en materia salarial a los policías. Este asunto va a hacer que los municipios replanteen también toda su estructura financiera, tengan que recaudar más impuestos, pero también hay una controversia en ese sentido, porque desde la Presidencia de la República se ha estigmatizado el cobro de los impuestos. Se dice que no se debe cobrar más impuestos, pero entonces no se sabe de dónde va a salir todo este dinero. Realmente hay un problema ahí de fondo porque no se sabe cómo va a poder recuperarse esta economía si no se tiene una estrategia económica de recuperación y de inversión. En este sentido, yo considero que va a venir un problema grave para los municipios. ¿Qué pasa en turismo? En turismo, vuelvo a comparar Guanajuato y Chiapas, una población similar. San Cristóbal tiene una población similar con San Miguel de Allende, pero en cuestión de presupuesto, solo en cuestión de presupuesto, Chiapas recibe 120% menos para el turismo. Es decir, el gobierno asigna menos del 120% de lo que recibe Guanajuato en turismo. Entonces, ¿cómo esperamos tener un desarrollo? ¿Cómo esperamos tener más trabajo, ingresos a esta inversión del sector turístico si no le invertimos a este asunto? Es decir, estamos acostumbrados a que a través de los programas sociales, que Chiapas es de los más beneficiados en el país, mitigar este asunto. Por eso es que por décadas no crecemos. Le metemos a un barril sin fondo todo este dinero. Necesitamos mayor productividad, fomentar al turismo, fomentar la llegada del turista acá, y qué es lo que no se está haciendo. Eso lo hemos reclamado, lo hemos dicho, no todo es el Tren Maya. Todas las preguntas que hemos hecho en materia de turismo, a todo nos responden que el Tren Maya va a beneficiar, sí, la península, tal vez parte del norte de Chiapas, pero no a todo Chiapas, no a toda la República. Cuando hablamos de medio ambiente, se remiten solo a Sembrando Vida, y eso no es todo el medio ambiente. Por ahí vamos a tener también problemas de recuperación, y quiero decirles que la ciudadanía ha sido resiliente en ese sentido. Los mismos empresarios, porque realmente no es bajo una ayuda del gobierno federal que se está levantando la economía, es a raíz de la necesidad que tienen los empresarios, que tiene el sector productivo de sacar adelante a la familia, los empleos y poder generar
riqueza para poder salir adelante. No veo un estado de bienestar en México, no lo veo si no se genera riqueza. Esa crítica que se le ha hecho mucho al sector empresarial, en la cual no estoy de acuerdo, porque finalmente los grandes multimillonarios, los grandes millonarios, esa famosa mafia del poder, son los mismos que siguen beneficiados, son exactamente los mismos. Entonces esa brecha de desigualdad social sigue agrandándose. Tenemos gente más pobre, gente más rica, y esa franja de la economía media, de la sociedad media, se está agrandando y está resistiendo, y se está resistiendo a perder. Yo que considero que ahí se tiene que tener mayor atención, porque esto tarde o temprano puede reventar. Y se los digo también con conocimiento de que México fue el que menos aportó en esta ayuda, mientras Estados Unidos aportó 14.8% de su Producto Interno Bruto, Chile el 10%, Colombia el 8%, Perú el 12%, Paraguay el 2.5%, Guatemala el 3.4%, Alemania 36%, México no llegó ni al 1%. ¿Qué fue lo que hizo México? Aportar dos tipos de crédito, a la palabra y por medio de la Secretaría de Hacienda, 25,000 pesos que a muchas empresas no les servía, y no se llegó ni siquiera a la meta. Tenían una meta para alcanzar 1 millón de créditos en el sector formal y ni siquiera se ocuparon. No se ocuparon porque casi nadie lo utilizó. Y en el sector informal se volvió un clientelismo, porque ya tenían los padrones listos antes de esta pandemia. Es decir, no llegó la gente por una necesidad, sobre los padrones que ya tenían, fue como otorgaron las ayudas. Entonces, si ven ahora, yo no sé cómo mitigó esta ayuda, porque fue un recurso que se fue a fondo perdido, y lo que necesitamos es fomentar la productividad, cosa que no se ha hecho. En enero-abril, que es un periodo bajo para la hotelería en Chiapas, estuvo en promedio 24-29%, en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez entre enero y mayo, 20-25% lograron soportar un poco esto. A nivel estatal, en promedio, 18%, es decir, no alcanzamos ni siquiera a un promedio que deberíamos estar en 30%, 35%. San Cristóbal es su promedio, 40% en el centro histórico. Pero qué decir, por ejemplo, de Quintana Roo, Tulum, Playa del Carmen, que su promedio de ocupación es del 80%. Es decir, si ustedes van allá, se lo van a poder comprobar. La verdad es que es lamentable que no fomentemos este sector, porque sí, Chiapas tiene mucho con qué, si lo comparamos con Costa Rica, también igual casi la misma población que Chiapas, sin embargo crece más. Cuando todavía en el gobierno de Peña Nieto el sector turismo creció el 9% del Producto Interno Bruto, ahorita nos fuimos a la baja, que inclusive en materia económica, si ustedes tienen conocimiento, caímos de la posición 15ª a la 16ª a nivel mundial. O sea, pasamos de ser la economía número 15 a la número 16, y eso es lamentable. Esto no tiene nada que ver con la pandemia, este decrecimiento ya venía para México, y para los que no lo quieran ver es lamentable, pero sí viene una situación difícil para México, tener que levantarse, y lo tenemos que hacer con una sociedad más participativa. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Ojalá pudiéramos alcanzar esos niveles que tienen otros estados, Guanajuato, Quintana Roo, con una ocupación del 80%. El día que lleguemos aquí a una ocupación del 80%, señores, ¿qué va a pasar? Se va a reflejar en toda la economía, en todos nuestros bolsillos. Alguien me preguntaba, un periodista hace mucho tiempo, cómo veía yo la economía. Yo le dije, la mejor forma de ver que estamos bien es tener un peso en la bolsa. Entonces, si todos tienen, hay una circulación mayor de efectivo, de dinero, quiere decir que la economía está bien y se está levantando. Mientras no, seguiremos viviendo esta crisis. El nivel de desarrollo. En el nivel de desarrollo, solo en la Secretaría del Bienestar, también aumentó considerablemente un 80% el recurso. Es decir, llegó de 2019, cuando aportaron 150,000 millones de pesos, que aumentó 50% en relación al último año de Peña Nieto, llegó a alcanzar el 80% para el 21. Ese es el presupuesto que se acaba de aprobar. Es ahí donde entra adultos mayores, Sembrando Vida, seguro de vida para mujeres y jefas de familia, fomento a la economía social, etc. ¿Qué pasa con esto? Hay muchos programas que todavía no son medibles, no han sido medibles, ¿no? No tenemos conocimiento hoy en día cuál es el resultado de esos programas. Inclusive,
diagnósticos de México Evalúa, de Mexicanos contra la Corrupción, de analistas, del Financiero, se dice que el grado de productividad de estos programas oscila en un promedio del 13%, mucho 20 y tantos % en el otro. Es decir, no llegamos ni a un grado de efectividad del 50%. Entonces, imagínense cuántos años, décadas, siglos van a pasar para que realmente levantemos al estado de Chiapas. Es inconcebible en el lugar en el que estamos. México trae mucho rezago con respecto a Latinoamérica, con respecto a Chile, con respecto a Colombia, con respecto a Argentina. En la productividad, en su nivel de Producto Interno Bruto, son más productivos. Chile, Colombia, Argentina, Brasil, son mucho más productivos que México. Si analizamos el tamaño de su población con el tamaño de su Producto Interno Bruto, son mucho más productivos. Pero, aparte han combatido el rezago a la pobreza, han combatido el analfabetismo, cosa que no logramos todavía erradicar nosotros acá. Pero si nosotros vamos en los últimos lugares a nivel Latinoamérica y Chiapas está en el último lugar, siempre he dicho, estamos en la cola de la cola y tenemos que levantarnos. No es posible seguir viviendo así porque Chiapas es rico en todos los sentidos, rico culturalmente, rico en su naturaleza. Tenemos minería, tenemos costa, tenemos selva, tenemos bosques maderables, tenemos mucho campo. En fin, tenemos mucho, tenemos zonas arqueológicas, tenemos mucha tela donde cortar para ser demasiado productivos y no lo estamos logrando. Es ahí donde sociedad y gobierno tienen que hacer una gran alianza, un nuevo pacto social para que esto salga adelante, cosa que no se ha hecho. Y para ello, los gobiernos tienen que ser más incluyentes y tienen que ser más plurales, cosa que tampoco se ha dado. Parece ser que se llega a gobernar y ser autoritario, y en este sentido se tiene que dejar escuchar las voces ciudadanas. Y también hay que decirlo, la ciudadanía también está dejando de participar. Si nos comparamos con Chile, solo Chile tiene más de 200,000 organizaciones en un país de 18 millones de habitantes. Nosotros tenemos alrededor de cerca de 40,000 en un país de 120 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir? Que no somos muy participativos socialmente. Presupuesto asignado a programas sociales, 618,000 millones de pesos a programas sociales, es decir, ustedes analicen si nosotros tenemos cerca de 6.2 billones de pesos para el presupuesto de egresos del 2021, se va a llevar el 10% todos los programas sociales de este gobierno. Creció indudablemente casi un 50%. Yo espero que ojalá tenga resultados, solo Chiapas va a verse beneficiado con el 5%, algo así como 31,000 millones de pesos. Y sin embargo, la medición de la pobreza no va a cambiar, aunque los datos que tenemos es hasta 2018, hay mediciones 2019 y alcances hasta 2020, pero no existe una variación sustancial en ese sentido. En el índice de progreso de vivienda, seguimos estando en el lugar 31, aunque eso es algo donde nosotros hemos remontado, ya la gente tiene la oportunidad de tener una vivienda, seguimos siendo de los últimos lugares. En el índice de progreso social también seguimos siendo de los últimos lugares, aunque ya hemos subido algunos puntos. En el índice de oportunidades, es decir, qué oportunidades tienen los chiapanecos para salir adelante, seguimos también en el último lugar. Todo es el último lugar, y entonces no esperemos que las cosas mejoren. Realmente también considero que ningún gobierno, por mucha voluntad que tenga, lo va a poder venir a hacer solo. Y eso sea el gobierno que sea PAN, sea PRI, sea Morena, sea PRD, sea el Verde. Esto se tiene que hacer de manera conjunta con la sociedad, y yo creo que por ahí se tiene que hacer una gran alianza, se tiene que trabajar en un binomio conjunto entre sociedad y gobierno, lo seguiré diciendo toda la vida. ¿Qué pasa en un asunto de la educación? La educación tiene que ser el motor de nuestro desarrollo aquí en Chiapas, porque también es el último lugar que tenemos. Si se dan cuenta, el programa de escuelas de tiempo completo desapareció. De 10,000 millones de pesos cayó a 5,000 y al 21 lo desaparecen. Dicen que lo van a contrarrestar con el programa de la escuela es nuestra, pero ahí nos dijeron que iban a hacer el tema de reconstrucción. Nos dicen que iban a hacer también, van a meter el programa de tiempo completo, de la escuela de tiempo completo. O sea, todo lo van a meter ahí, pero pues no cabe. O sea, no cabe. Además, el dinero lo están entregando directamente a los padres de familia. Alguna vez le pregunté a gente de Colombia por qué tenían el programa de escuelas completas allá. Lo tienen. La mayoría de las escuelas, me decían, porque los papás tienen que trabajar mientras los niños aprenden.
¿Y eso en qué incide? En que los padres de familia son más productivos. Los dos padres, la mamá y el papá, pueden trabajar mientras los niños están estudiando, les dan desayuno, les dan de comer, cosa que no tenemos todavía en Chiapas, pero se van a ver afectados 3.5 millones de alumnos en este país. Ojalá que en verdad sí tengan cómo solucionar este problema este gobierno. En conocimientos básicos estamos abajo también, todo a nivel de primaria, secundaria, somos el lugar número 32. En cuestión de acceso a educación superior, somos el número 32. Si nos comparamos con la Ciudad de México, pues es la Ciudad de México la que tiene mayor acceso a la educación superior, y vuelvo a insistir, la educación es motor de desarrollo. Yo no entiendo cómo vamos a poder sacar a un país adelante si no tenemos la educación y la cultura necesaria para enfrentar los retos que nos merece la nueva modalidad a la que nos vamos a enfrentar, inclusive no solo al interior. Tenemos que tener mayor competitividad a nivel mundial, y dice el índice que para tener mayor competitividad a nivel mundial tenemos que tener una educación bastante amplia, con un nivel superior que pueda sacarnos a luchar a un progreso social y económico con las demás naciones. Es decir, solo para darles un dato, 25% de la gente que empieza a estudiar la primaria termina una licenciatura, caso contrario que pasa en otros países del mundo, como Corea, como Dinamarca, que inclusive Corea sale el 80 y tantos %, desde que empiezan a estudiar, casi termina la gran mayoría una licenciatura, cosa que no sucede aquí en México, y menos en Chiapas, pero también lo vemos porque no tenemos acceso a esa posibilidad, y es ahí donde tenemos que incidir. Por eso mi insistencia todo el tiempo en que tenemos que tener mayor infraestructura educativa, y es un mínimo, el 3% de todo el presupuesto de educación se va a infraestructura educativa, o sea, de ese tamaño. Por eso es que no logramos contrarrestar toda esa parte. Mucho se va a gasto corriente, lo que es lamentable. Medio ambiente. En medio ambiente, y precisamente a qué nos lleva a tener un medio ambiente donde no podemos cumplir ni siquiera las normas internacionales, por la falta de cultura y educación. Esto pasa en el estado de Chiapas. De acuerdo a los datos que nos pasa el Instituto del Agua del Estado y la Conagua, 22% de las plantas de tratamiento de agua funcionan en el estado. Es decir, tenemos millones de pesos tirados en la basura. Millones, o sea, una planta cuesta millones y casi el 80% no funciona. Eso es lamentable. Hemos estado en diferentes reuniones para que se pueda echar a andar esto, y les voy a decir una cosa, todos los secretarios a nivel federal nos han contestado, ese es tema local, ese es tema local, ese es tema municipal, eso es esto, pero sí, pero claro, pero aquí se tiene que arreglar de manera conjunta en los 3 niveles de gobierno. Antes se decía, teníamos el pretexto que porque los gobiernos eran contrarios, eran gobiernos de oposición. Ahora hay municipios, estados gobernados por el gobierno que está en el poder, así desde la República, desde la presidencia de la República no se está haciendo nada. Entonces es muy fácil criticar desde afuera, pero ahora que se está dentro no estamos viendo ninguna mejoría en este asunto. Yo les quiero decir que he incidido, he platicado el tema aquí en Santo Domingo, del comercio informal, dentro de la Secretaría de Cultura, y me han contestado la propia secretaria que es un tema local. Le dije, sí, pero el Instituto también de Nacional de Antropología tiene el deber de demandar, de luchar por recuperar esos espacios, y es en forma conjunta en los 3 niveles de gobierno. De la misma forma, el tema del agua, porque Conagua sanciona todo el tiempo a Zapam, a ESMAPA, a todos los órganos operadores, los están sancionando a cada rato. Hasta cuando yo tuve conocimiento, solo San Cristóbal tenía una sanción por 200 millones de pesos. Pero ni siquiera la Federación ayuda a resarcir este daño, o sea, es lamentable. Y son datos que no tiene la propia ciudadanía. En el tratamiento del agua solo el 20% se trata. Entonces, ahorita no vemos esa gravedad, pero si conociéramos el estado de Chihuahua, que con muy poca cantidad de agua, nosotros tenemos el 30% del agua de todo el territorio del país. Chihuahua, la verdad, con desiertos y todo, sabe aprovechar el agua. Y en materia agrícola es mucho, pero mucho más productiva que Chiapas. Entonces, algo, vuelvo a insistir, no estamos haciendo bien. En materia de residuos sólidos, el 40% va a sitios controlados aquí en Chiapas, cuando
en otros lugares, como el caso de Nuevo León, Baja California, es arriba del 90%. Casi su 100% de la basura la están llevando a sitios controlados. Entonces estamos contaminando tremendamente el suelo chapaneco. Si consideramos que en promedio se generan 5,000 toneladas diarias en Chiapas, más de 3,000 toneladas las estamos enterrando o las estamos tirando sin ningún tratamiento. Y también con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaria Albores, María Luisa Albores, hemos estado incidiendo, dijo que iba a tocar el tema, ojalá, porque estamos contaminando demasiado nuestro suelo chiapaneco. Tala de árboles, el 90% se considera que es una tala ilegal, y sobre todo aquí en Chiapas. El 70% a nivel nacional se considera que se comercializa de manera ilegal. Entonces es increíble que 70% nacional, y también ahí salimos altos en lo que deberíamos de salir bajos. 90% de tala ilegal en Chiapas. Ya termino. Les quiero hablar de las obras insignia, de los últimos 3 temas. Quiero hablar de las obras insignia, de la corrupción y la planeación. De las obras insignia, en México, solo para el aeropuerto Santa Lucía se van a destinar, se calcula 95,000 millones de pesos, para el 21 mil millones de pesos. Quiero decirles que 270,000 millones de pesos se calculaba en ese entonces que iba a costar la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Tenía 115 millones de pesos el grupo aeroportuario, necesitaba 155,000 millones de pesos más para cancelar, y más los litigios internacionales que se van a tener. Si ustedes suman 95,000 millones de pesos que va a costar Santa Lucía, más 155,000 millones de pesos que va a tener que dar el gobierno, o ya dio, porque acuérdense que ya pagó algunos bonos, finalmente no solo va a costar el aeropuerto Santa Lucía 95,000, va a costar más de 200, 300,000 millones de pesos con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero si hubieran terminado el aeropuerto de Texcoco, no nos hubiera costado más de 100,000 millones de pesos. Es decir, al final de cuentas, quien no lo quiera ver es porque no quiere ver los números, pero nos va a salir más caro construir el aeropuerto de Santa Lucía y nos iba a dar mayor progreso el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Con respecto al Tren Maya, de acuerdo a datos oficiales que nosotros hemos recabado, 321 millones de pesos debería de costar toda la ruta del Tren Maya, y hasta la fecha, con la inversión de 2021, se van a erogar 44,000 millones de pesos, 15% más o menos. Hemos estado indagando, investigando los estudios de preinversión, no los tenemos, no los tienen completo, en fin, nunca nos llega la información completa. No entendemos cómo van a terminar de desarrollar este proyecto. La verdad, no sé si va a ser un proyecto faraónico, pero todavía no tenemos, en fin, todo un proyecto ejecutivo. Refinería Dos Bocas, que se inunda cada rato, se calcula 180,000 millones de pesos de inversión, ahí es donde mayor inversión le han metido, se calcula que deben de faltar algo así de 40,000 millones de pesos. Vamos a ver, realmente cuando le estamos apostando a tecnologías limpias, hoy en día, en todo el mundo, ahorita se decide apostar por las gasolinas, por el petróleo, que realmente yo consideraba que la producción de México, comparada con otros países, comparada con la OPEP, no es tan alta. Consideraba que con gente que ha analizado el tema, deberían de apostarle a la energía renovable, y no es así, siguen apostando a las energías fósiles. Aquí yo creo que vamos a ver qué va a suceder con este asunto. Inclusive, finalmente, la capacidad que tiene Petróleos Mexicanos de extraer petróleo todavía no llega ni siquiera al 100%. Es decir, seguimos vamos a hacer otras refinerías y la extracción de petróleo todavía no alcanzamos el 100% con la infraestructura que ya tenemos. En contraste, casi 50% de recorte al campo, es decir, de 2018 a 2021, disminuyó de 71,000 millones de pesos a 45,000 millones de pesos, si se acuerdan. El presidente de la República en campaña dijo que el mayor apoyo iba a ser para el campo, pero los números no engañan. O sea, los números están ahí reflejados en el presupuesto de egresos. Sin embargo, se ha dicho que se va a seguir apoyando el campo. El campo fue el único que creció 3% de todos los sectores. El campo, aún con esta pandemia, 3%, y fue el que más recorte recibió.
casi 50% de recorte. La opacidad. ¿Cómo vamos a salir de esto si finalmente es un gobierno donde menos reglas de operación tienen sus programas sociales? O sea, muchos programas sociales no tienen reglas de operación. Se calcula por fuente de Mexicanos contra la Corrupción y que sin reglas de operación se está hablando de un gasto de 400 millones de pesos. En la gráfica podemos ver cómo ha crecido más los programas sociales sin reglas de operación que otros programas que traían en los sexenios anteriores. Ese es un punto. Pero en la política y gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, decían que el propósito era tipificar la corrupción como delito grave y prohibir las adjudicaciones directas. Solo en 2019 los contratos públicos ascendieron a 139,000. Estos se realizaron en la modalidad de adjudicación directa. Esto equivale cerca del 80%. Ha crecido la adjudicación directa. Es decir, por un lado se dice un discurso donde se va a combatir la corrupción y la opacidad, y por otro lado se dan más adjudicaciones directas, más que en otros sexenios. Luego aunado a esto, ha crecido 40% la falta de respuesta. Es decir, ante el INAI, ante el Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información, en relación al gobierno de Calderón y Peña Nieto, los dos sexenios anteriores, ha crecido 40% la falta de información. Lo que te dicen es que te salen como resultado respuestas inexistentes o que no encontraron la información. Ya con eso se lavan las manos. Es decir, queremos combatir la corrupción, la opacidad, pero vas y buscas información y no la encuentras. La encontrabas más antes con los gobiernos anteriores. Entonces, estamos hablando de un doble discurso, y eso es también por lo que la gente, por lo que nuestros representados nos mandan a luchar, a analizar, a investigar, a legislar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y vamos a seguir haciendo, combatir la corrupción y la opacidad, y lo vamos a seguir señalando, lo vamos a seguir observando, y por eso me congratulo que después de 2 años, después de más de 200 horas de reunión, con foros donde hubo más de 2,000 gentes, en 11 estados, reuniones virtuales, se llegó a aprobar la reforma a la Ley de Obra Pública. Si bien no reformamos todos los artículos que se querían, se logró transparencia, se logró competitividad, que para nosotros es muy importante, y sobre todo que se utilicen tecnologías de la información. Y otro logro importante es que se fortalece el registro único de contratistas. Todas las dependencias federales van a tener que utilizar esta modalidad que tengan un padrón único para, primero, evitar tanto gasto de las empresas constructoras que estén registrando por todos lados, tener un mayor control de las empresas que son más eficientes, y con ello también en las licitaciones se va a evitar tanto papeleo, se va a tener mayor competitividad, se va a tener mayor control de estas, se logra también de que los anticipos no solo queden en el 30%, sino que dependa de la complejidad de la obra, que eso es muy importante, porque a nivel federal ya no estaban dando anticipos, y eso generaba un problema, generaba que las obras se atrasaran, se generaba que las obras fueran de mala calidad o abandonaran las obras, en fin, pasaban muchos problemas. Hoy en día ya se aprobó, esperamos que pase en los próximos días en el Pleno y pueda ser votado ya en términos generales en la Cámara de Diputados, fue un trabajo de 2 años, en lo cual yo siempre he reconocido la labor del presidente de la Comisión, el diputado Xomen de Morena, pero que también abrazó el proyecto, y esa es una iniciativa, de las mejores iniciativas de esta legislatura, porque fue por unanimidad, todos los partidos lo votaron a favor, y estamos a favor de esa transparencia y estamos a favor de esa competitividad. Es un paso, nos falta más, nos falta trabajar para reformar el tema de planeación, estamos en ello, seguimos trabajando horas y horas en ese tema con los colegios, con las cámaras, nos vamos a reunir próximamente con otros sectores, pero ha sido una lucha constante, esperemos que lo podamos hacer, y también se va a tratar el tema de la calificación de las licitaciones, y con esto estaremos redondeando, esperamos que nos dé el tiempo el próximo año, todo el tema de la reforma a la Ley de Obra Pública. Y para concluir, lo que nosotros hemos luchado, lo que nosotros hemos trabajado durante muchos años
con gran satisfacción es el tema de los institutos de planeación. Y para ser concretos, la planeación no debe de ser un gasto, debe ser una inversión. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Ayer me preguntaban qué pasa con las inundaciones y la falta de planeación hace que tengamos este efecto contrario y negativo ante nuestra sociedad. Y claro que sí, la falta de planeación ha hecho que estrangulemos ríos, ha hecho que en realidad no tengamos un buen plan de desarrollo, ha hecho que tengamos un gasto deficiente del gasto público, ha hecho que no tengamos un desarrollo sostenible en este estado y en esta ciudad, ha hecho que no progresemos, ha hecho que no dotemos de infraestructura necesaria a la ciudadanía, que es un deber del Estado mexicano, es un deber de los municipios y los gobiernos estatales. Por eso la planeación en este país es eje fundamental, es columna vertebral del país y no se ha tomado en cuenta. Tal vez por eso muchos alcaldes, gobernadores y presidentes de la República no lo han tomado en cuenta, porque saben que una vez regulando este tema, vamos a tener primero bancos de proyectos, vamos a tener proyectos ejecutivos. Con esto quiero decirles que muchos desconocen este tema. Un proyecto ejecutivo abarca estudios de impacto ambiental, estudios de preinvención, cálculos estructurales, no solo el proyecto arquitectónico que muchas veces lo vemos muy bonito en una renderización, y a veces así se atreven a construir muchos gobiernos. Logrando esto, vamos a tener una gran, pero gran incidencia en el desarrollo de los municipios. Se considera que entre 8% hasta un 17% han crecido económicamente los municipios que cuentan con estos institutos municipales de planeación. Eso es bueno y eso nos ayuda, porque también estos institutos te permiten mayor recaudación, porque tienen un mayor control territorial de la ciudad y por qué no decirlo en otros lugares, hasta de zonas rurales. Estos institutos en su mayoría se encuentran en el norte. León es ícono en esta materia, y un instituto metropolitano que se acaba de conformar hace unos años es el de Guadalajara, y ahí verdaderamente están haciendo muy bien las cosas. De pronto los vamos a visitar, nos acaba de llegar información, estamos trabajando en ello. El próximo lunes tendremos una reunión con Hacienda, con la Secretaría de Hacienda, precisamente para tocar este tema de los institutos, porque lo que teme el gobierno es que todo lo que propongamos tenga un impacto presupuestal. Y decirlo también claro, lo que no esté dentro de su agenda pública es muy difícil que la aprueben, pero estamos tratando de armonizar. Por eso nos ha llevado meses, por eso hemos metido iniciativas que nos ha llevado mucho trabajo. No es de volumen, es de calidad. No queremos meter iniciativas ni puntos de acuerdo para celebrar el Día Internacional de no hacer nada, ¿no? Porque así ha pasado. Muchas iniciativas, 80% de las iniciativas de las que han propuesto el gobierno en turno no abonan ni ayudan en nada a este país. Así es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir incidiendo en materia de planeación, vamos a seguir incidiendo en que al país le vaya bien, y sobre todo lo que siempre le vamos a apostar es al desarrollo sostenible, es decir, que las cosas que haga este gobierno, el dinero que se invierta en el ejercicio público, cumplan su función y perduren con el tiempo. Es ahí donde le apostamos al desarrollo sostenible. Entonces vamos por ello, desarrollo sostenible, vamos por una verdadera planeación, vamos por una mayor participación ciudadana, es decir, que una ciudadanía no sea solo electoral, que no solo llegue cada 3 años a votar, sino que sea participativa. Eso nos va a ayudar a salir adelante. Vamos porque se trabaje en un nuevo pacto social, en un nuevo pacto político, para que entre sociedad y gobierno saque adelante el país. El problema es de fondo y todos tenemos que participar. Es decir, no hay ideologías, ni partidos, ni colores que puedan hacerlo solos. Esto lo tenemos que hacer todos, y lo tienen que entender los ejecutivos, los que les toca ahorita ejercer los recursos, los que les toca dictar las políticas públicas en el país y en las entidades federativas. Así es que seguiremos incidiendo dentro de gobierno, fuera de gobierno, desde la trinchera que nos toque trabajar, seguiremos haciendo esa labor por los mexicanos y los chiapanecos. La verdad es que en lo particular a mí me gusta trabajar socialmente, no solo políticamente, y lo haremos a lo largo de muchos años, y así lo seguiremos haciendo. Esperamos tener un año productivo en la legislatura y
ojalá que con la bendición de Dios, con el acompañamiento de toda la gente que le interesa cambiar los rumbos de estas formas de gobernar este país, logremos avances considerables y ténganme ustedes como su más atento y seguro servidor. Soy un ciudadano en política, no soy un político nato que quiera abusar de las formas de gobernar, así es que yo me voy a considerar siempre así, un ciudadano en política que quiere incidir en los temas que a todos nos atañe y para que México le vaya bien. Muchas gracias, ojalá que toda esta labor que hemos hecho sea para beneficio de la población por la cual hemos trabajado. Este fue un año de mucho trabajo, la pandemia nos dejó experiencias nuevas, vamos a entrar a una nueva modalidad, nos adaptaremos a ella y ojalá y también les deseo mucha salud a todas las familias chiapanecas, a todas las familias mexicanas, a seguirnos cuidando. Por eso decidimos hacer esta comparecencia en este informe legislativo de forma virtual y agradezco a ustedes, los medios de comunicación, de habernos acompañado el día de hoy. Su presencia y su difusión para nosotros va a ser de mucho agradecimiento para ustedes. Muchas gracias, que tengan buen día a todos.